Y para dar inicio a este encuentro de conferencias, me permito presentar al profesor Jorge Chabat. Es profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Se desempeñó anteriormente como director de la División de Estudios Internacionales y como director del Programa de Estudios de las Relaciones Internacionales de México de la misma institución. A lo largo de su experiencia docente, ha impartido cátedra en diversas instituciones académicas, entre ellas la Universidad Iberoamericana, la UAM, ITAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Escuela Nacional de Estudios Profesionales e Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. Es miembro del comité editorial de las siguientes revistas: Revista Mexicana de Política Exterior, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales y Relaciones Internacionales. Asimismo es editorialista en El Universal y en el noticiero de televisión con Joaquín López Dóriga. La licenciatura en Relaciones Internacionales las cursó en el Colegio de México, mientras que la maestría y doctorado en Asuntos Internacionales en la Universidad de Miami, en Estados Unidos. Él nos presenta el tema México a 200 años de su independencia, el largo y sinuoso camino de la construcción de instituciones. Claro que sí, un fuerte aplauso también para la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, la UTCB, que está con nosotros. Bienvenidos. Continuamos. Recibamos pues al maestro Jorge Chabat. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias a los organizadores de este evento por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí en Veracruz con un clima cálido, no solo en términos meteorológicos, sino humano. Entonces realmente me siento muy contento de estar aquí, además tierra de mis antepasados, para decirlo, y mi abuelo era de acá. Bien, la idea de esta plática, como en el título lo comí un poco porque a veces no cabía todo el título tan largo, es hablar de cómo nos encontramos en el caso de la construcción de instituciones en México después de 200 años de intentos de crear un país que funcione pues de acuerdo a cierta lógica democrática, o por lo menos con ciertas reglas. Y me voy a centrar sobre todo en la mitad de mi conferencia en lo que es el caso de la seguridad, que pues como ustedes saben es un tema que está en los medios, lamentablemente no por buenas razones sino por malas, y un poco tratar de ver también por qué pues el gobierno, los gobiernos no pueden enfrentar un problema de esta magnitud, en buena medida yo creo porque no se cuenta con las instituciones necesarias para eso, porque nunca se han construido. Bueno, déjenme ver cómo funciona esto. Supongo que... muy bien, funciona. Bueno, brevemente me quisiera referir, aunque esto es un tema ya muy trabajado, a lo que de alguna forma constituye los antecedentes, que son culturales, pero no son solamente culturales, son también en términos de inercias de funcionamiento institucional, que vienen desde la colonia. En fin, esto no estoy diciendo nada nuevo. Básicamente, bueno, lo que quisiera señalar aquí es que el país fue conquistado por una potencia feudal, que era España, con instituciones que se trasladaron a México. Si uno revisa además la historia de México, ahora que está tan de moda, esto del Bicentenario, pues va uno a encontrar que las prácticas clientelares que tenemos en la actualidad se estaban en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, que no era nada nuevo. En fin, yo no quiero desmitificar a los héroes que nos dieron patria y libertad, pero bueno, la mayoría de ellos no eran exactamente un dechado de modelo institucional y de apego a las reglas, pero en fin, eso lo dejo ya para sus lecturas posteriores. Lo cierto es que entonces había una lógica de instituciones, una lógica clientelar que realmente instaura una mecánica de funcionamiento en la sociedad y en la relación del Estado con el gobierno, que además se reproduce en círculos viciosos. Hay una frase que se atribuye a muchas personas, se atribuye a Benito Juárez, también se atribuye a un presidente del Perú, Óscar Benavides, a Getúlio Vargas, en fin, quién sabe si le hayan dicho, pero bueno, calza perfectamente con esa lógica, que dice: para mis amigos todo, para mis enemigos la ley a secas.
o la ley. La idea, pues, es claro que la ley era un instrumento, pues, de poder y que finalmente este concepto moderno de Estado de Derecho, pues simplemente era una cultura extraña y era como hablar un lenguaje extraño. A la fecha yo creo que parte del problema que tenemos en México y creo que en algunas partes de América Latina es que sigue siendo un lenguaje extraño. Lo vemos cotidianamente cuando alguien habla, no, pues hay que negociar con los narcos, total, bueno, al final, bueno, a ver, espérame, pero la ley dice otra cosa. Sí, pero eso no importa tanto, y hay que negociar todo, que es un poco la idea. En fin, la ley está ahí, pero al final uno se arregla, es mejor arreglarse que aplicar la ley. Bueno, entonces, en ese sentido, las instituciones que se han venido creando, tanto desde la colonia como en la época de la independencia, no respondían a una lógica democrática. Y lo que tenemos es que la cultura de la legalidad es simplemente un concepto ajeno para la población, para los gobernantes. No necesito abundar mucho en los ejemplos, seguramente ustedes tienen en México y en otros países infinidad de ejemplos al respecto, en los cuales pues la ley es simplemente un enunciado que nadie toma en cuenta. En la Ciudad de México, donde yo vivo, pues uno puede ir a pagar los impuestos a la Secretaría de Hacienda, y afuera de la oficina de la Secretaría de Hacienda están los vendedores de discos piratas, allá afuera. Entonces la gente va a pagar sus impuestos y luego compra discos piratas, ¿no? Y no pasa nada, eso sí. Hay lugares para estacionarse, o más bien para no estacionarse en la calle, que tienen un círculo de no estacionarse, y no solo se estacionan ahí los autos, sino que los que cuidan los coches cobran por estacionarse abajo del letrero de no estacionarse. Es el lugar más codiciado, cuando uno se estaciona abajo del letrero de no estacionarse. Entonces, evidentemente, pues el letrero está ahí, pues sí, ahí está, ¿no? Pero bueno, pues eso no importa, uno sabe que la realidad es otra, que la realidad funciona de otra forma. Bueno, entonces, ese es realmente parte del problema, y además todos lo creen y todos funcionan con esa lógica. Y en esa medida, pues, esto me lleva a una parte que voy a plantear ahora. Pues en México, y como me temo que en muchas partes del continente, lo racional es no cumplir con la ley, solamente un idiota cumple con la ley. Digo, esto lo vemos todos los días. Ayer, pues, que nos subimos en el avión de Aeroméxico, aquí, los colegas y yo que veníamos, evidentemente, bueno, el avión pues, salía 1 hora, salía 2 horas tarde, y no pasaba nada, no importaba, pues, tal. Pero bueno, lo interesante, si me pasa cada vez que subo un avión, es que hay una azafata que dice, vamos a abordar de la fila tal a la fila tal, ¿no? Entonces yo siempre digo, no, pues hay que esperar a que me toque mi fila, y me espero a que me toque mi fila. Evidentemente uno empieza a descubrir que hay señores que se meten antes de la fila, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dicen que hay que abordar de la fila 20 a la 30, el que está en la fila 7 se mete, ¿sí? Cuando yo descubrí eso, pues decidí que también me metí en la fila, porque si no, cuando llegaba, pues ya estaban todos los asientos ganados. ¿Y por qué ocurre eso? Pues porque la autoridad, que en este caso es la azafata, no la ejerce, ¿no? Entonces, el que realmente sigue las instrucciones de autoridad, pues es un idiota, porque es el que ya nunca agarra el lugar, ¿no? Pues, obviamente el sistema está diseñado para que solamente los tontos sigan las leyes y son los que salen perjudicados. Esto es, quien sigue la lógica de la ley es el que sale perjudicado. Conclusión, pues si uno es un actor racional, pues uno debe violar la ley, pues si no, no la hace en este país. Bueno, ese es el origen, pues, de toda esta cultura y es lo que tenemos que cambiar si queremos en algún momento un país decente, ¿no? Bueno, ahora, en términos de la democracia, digo que eso también hay que señalar que es un modelo importado, lo cual no quiere decir que ni sea malo ni que no vaya a funcionar, simplemente fue importado, no surge en México, es un modelo que surge incluso antes de la Revolución Francesa, básicamente con la Revolución de Independencia de Estados Unidos, este modelo de división de poderes y elecciones, y que se importa en México en la Constitución de 1824 de manera un poco rudimentaria, de manera mucho más clara en la Constitución del 57, pero sigue siendo un modelo ajeno. Incluso uno revisa la historia del siglo XIX, bueno, pues prácticas que uno pensaba que eran invento del siglo XX, pues en realidad se presentaban desde el siglo XIX. Puede uno revisar la historia del porfiriato, como Porfirio Díaz hacía elecciones regulares y ponía a los presos en las prisiones a rellenar las boletas que votaban por Porfirio para meterlas en las urnas, ¿no? Es decir, o sea, digamos que ahí simplemente pues la tecnología ha avanzado y obviamente hemos dado aportes, hay aportes de México
para el mundo, ¿no? El ratón loco, las urnas embarazadas, la operación Tamal, todos son aportes pues de la cultura mexicana para el resto del mundo, ahora ya perfeccionados en una segunda generación. Bueno, entonces, es un modelo importado que además siempre se ha visto raro, ¿no? Todavía hasta hace 20 o 30 años se decía es que nos quieren imponer Estados Unidos un modelo de democracia a la americana, que haya unos partidos. Y, bueno, pues sí, efectivamente, lo que pasa es que ya no lo impusieron desde el siglo XIX, pues copiamos el modelo de Estados Unidos, donde además la gente vota y el que saca más votos ganas, pues sí, es un modelo importado, ¿no? Porque evidentemente no checa con nuestras tradiciones, y las matemáticas mexicanas pues no checan con las matemáticas del resto del mundo. Pero, en fin. Ahora, el problema es que la cultura democrática no logra arraigar en la mayoría de la población. El concepto de democracia y de legalidad sigue siendo ajeno en el siglo XIX, en el siglo XX, para la mayoría de la población, y lo vemos todos los días en miles de ejemplos. La gente de la ley, digo, ahora que está tan de moda el pleito ahí entre el cardenal Sandoval y Marcelo Ebrard, bueno, pues, evidentemente en el fondo, pues el cardenal Sandoval dice lo que se le ocurre, y pues no pasa nada, ¿no? Ahora, hay que señalar que también del otro lado los políticos también dicen lo que se le ocurre, ¿no? Y acusan al otro de estar vendido regularmente y no hay pruebas y no importa. Pues eso no. La tolerancia obviamente es un concepto totalmente importado. Entonces la lógica es, si alguien no piensa como yo, que yo tengo la razón, pues lo comprar, porque no hay otra forma de explicar por qué difiere. Si yo la verdad es absoluta y yo la tengo, y si alguien piensa diferente, lo compraron, es la única explicación, no hay otra explicación posible. O sea, eso de concebir que alguien piense de manera diferente, que es la esencia de la democracia, que es natural, que es normal que alguien piense de manera diferente, pues en México es un concepto totalmente ajeno, ¿no? Bueno, entonces las instituciones que se crean son instituciones que son funcionales, pero no para un sistema democrático. Y de hecho son instituciones que funcionaban efectivamente, pero con otras reglas, no con las reglas democráticas, ni con las reglas de la legalidad formal, sino con otras reglas, ¿no? Claro, hasta que dejaron de funcionar, y un poco estamos precisamente en eso. Ya esas instituciones, con estas reglas informales, fuera de la legalidad formal, ya no funcionan, no dan la estabilidad que supone que deben dar, y estamos atorados precisamente en esta transición. Bueno, en la Revolución Mexicana se consolidan muchas instituciones. Es interesante cómo la Revolución surge como un movimiento inicialmente que reivindica la democracia liberal. De hecho, Madero era un demócrata convencido y tan creía en la democracia liberal que pues no se dio cuenta que el resto del país no creía en la democracia liberal y por eso le dieron un golpe de Estado. Yo que el único mexicano que creía en esto de la democracia liberal. Y claro, le dan golpe de Estado, ¿no? Pues, obviamente. Porque los demás no creían en eso, ni les interesaban, y no funcionaban de acuerdo a esas reglas. Al final, pues lo que se dio es un sistema autoritario en el cual el concepto de Estado de Derecho es ajeno. Hay otra lógica que digo, podemos criticarla o no, yo creo que sí habría que criticarla, al menos desde un punto de vista democrático, pero es otra lógica y que es funcional muchos años hasta que deja de serlo, ¿no? Ahora, a pesar de eso, lo es cierto, los gobiernos revolucionarios crean instituciones fundamentales para el desarrollo del país, como el Banco de México, el Seguro Social, Pemex, pero no son empresas que funcionan ni con una lógica económica ni con una lógica legal. Es otra lógica. Es decir, esto de que el Seguro Social, pues digamos que no puede uno gastar más de lo que tiene, tampoco eso es un concepto también ajeno a los mexicanos, ¿no? Pues, ¿por qué? Pues, el Estado, pues uno gasta lo que se oye, pero ¿se acaba el dinero? No se acaba, claro, hasta que truena la economía en el 82, pero bueno. Ahora, es cierto que cuando se construye la revolución se pasa, como dijo el propio Plutarco Elías Calles, de ser un país de caudillos a ser un país de instituciones. El problema es que eran instituciones que no funcionaban con una lógica jurídica, una lógica de racionalidad jurídica en términos weberianos, ¿no? Era otra lógica con la que funcionaban. Y bueno, sí, efectivamente servían para dar estabilidad, para varias cosas, pero con otra lógica que no era la lógica democrática ni la del apego a la ley. Bueno, ahora, en el ámbito de la seguridad y de la justicia, las instituciones que se consolidan en el siglo XX, pero que en realidad son una herencia del siglo XIX y de la colonia, lo hacen también en una lógica
que es funcional con un sistema no democrático. El resultado es que se fortalece la cultura de la impunidad, que es parte pues de la cultura de la no legalidad, lo cual permite además el desarrollo de una delincuencia organizada, pero controlada por el Estado, o al menos es lo que creían, que la controlaban, ¿no? Después ya resulta que los que eran controlados ya decidieron no serlo, ¿no? ¿Sí? Y hasta los años 80, yo diría, el Estado mexicano pudo en efecto controlar al crimen organizado. Claro, no era un control basado en la ley, era un control basado en otras cosas, en mecanismos informales. Las instituciones de seguridad funcionaban mal para proteger al ciudadano, pero la violencia que generaba el crimen organizado no estabilizaba el país. Era una violencia acotada, se negociaba, decía, tú no puedes hacer esto, tú no puedes generar tal inestabilidad, si tú vendes droga no puedes matarte en las calles como se matan ahora todos los días, ¿no? En fin, obviamente lo que decían las leyes pues era otra cosa, pero bueno, servía para esos propósitos, insisto, hasta que dejó de servir, ¿no? Bueno, ahora, este sistema se empieza a romper básicamente a mediados de los 80. Los mecanismos de control del régimen político comienzan a hacer agua, el corporativismo empieza a presentar ya fracturas. En buena medida creo que también es un problema de dinero. Yo creo que es algo que se tendría que estudiar cuando se explique por qué se agotó el sistema político mexicano del siglo XX. Pues se acabó el dinero, ¿sí? Con la crisis de 82 ya no había dinero para controlar a los sindicatos y demás, se acabó el dinero, ¿no? Y eso empieza a generar muchos problemas, que básicamente en la década de los 80s y 90s, ¿no? Y al mismo tiempo es un proceso paralelo en el cual los delincuentes empiezan a dejar de ser controlados por el Estado y empiezan a actuar cada vez más por su cuenta, atacan directamente a la población, incluso a miembros de la élite política y económica, y desde luego todo el marco, insisto, de una crisis económica brutal de 1982, que sí fue un golpe importante para debilitar estos mecanismos de control tradicionales del régimen, que no eran democráticos, pero que efectivamente controlaban con otra lógica, ¿no? Ahora, en los años 90, esta crisis agudiza la crisis de las instituciones en general y se refleja, entre otras cosas, además de un cuestionamiento cada vez mayor de los procesos electorales, de que todos hemos visto y hemos sido testigos, en un incremento en los índices de criminalidad, que es muy claro. A mediados de los 90 se disparan los índices de criminalidad y aparecen grandes desafíos a la estabilidad. Coincidentemente aparecen los grandes carteles de la droga, en parte también porque los carteles colombianos fueron desmantelados, se genera un vacío y aparecen pues los clásicos 4, ahora ya hay como 20 o ya no sabemos cuántos carteles hay, y todos peleados entre sí, y se pelean, se alían, se recomponen. Pero entonces era el de Sinaloa, el de Tijuana, el de Juárez, el Golfo. Y resurgen grupos guerrilleros, algunos, como dijera alguna vez el entonces secretario de Relaciones Exteriores, José Ángel Gurría, una guerrilla de tinta de internet, como era el ZLN, y otros guerrilla de veras, como era el EPR o es el EPR y el ERPI, ¿no? Bueno. Ahora, ¿qué respuestas tiene el Estado? Tiene un montón de respuestas institucionales. Cuando ve que empieza a habilitarse los mecanismos de control, se empiezan a inventar instituciones y reformas constantemente, la mayoría de las cuales son insuficientes. O sea, evidentemente el Estado va una jugada atrás de los cambios que requiere la sociedad. Por ejemplo, desaparece en 1985 la Dirección Federal de Seguridad, se crea la Dirección de Investigación de Seguridad Nacional, DICEN, y luego el CISEN, el Centro de Investigación de Seguridad Nacional, en 1989, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la Dirección Federal de Seguridad simplemente ya era totalmente disfuncional, o sea, no solo no controlaba nada, atacaba a la población y estaba metida en el narco, bueno, un desastre absoluto, ¿no? En fin, lo tienen que cambiar, ¿no? Se crea también la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990, ante las críticas cada vez mayores, un sistema que violaba derechos humanos y la presión internacional que empieza a decir a México, bueno, pues tu institución no funciona, tienes que hacer algo. Crean la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que bueno, ha tenido altas y bajas, aunque últimamente creo que ha tenido un papel mucho más relevante, en el buen sentido de la palabra. Se crea, y eso es muy interesante porque se crea en 1993 el Instituto Nacional de Combate a las Drogas. El problema del narcotráfico empieza a crecer tanto que Salinas dice, voy a crear el Instituto Nacional de Combate a las Drogas. Lo curioso es que 4 años después lo tienen que cerrar, porque resulta que el comisionado del Instituto General Gutiérrez hoy pues, estaba comprado por el narco. Entonces, bueno, pues entonces
pues sí, crean las instituciones, pero pues no funcionan, pues evidentemente no funciona. Un gran escándalo el arresto de General Gutiérrez Rebollo, en fin, bueno, ustedes conocen la historia. Se hacen reformas para combatir el lavado de dinero, porque descubren que pues sí hay que pues, registrar hasta las transacciones mayores de $10,000. Se reforma el Código Penal para aumentar las penas y facilitar la confiscación de bienes. Son respuestas frente a una realidad que está rebasando al Estado y que no tiene ya los mecanismos para controlarla de la manera tradicional, ¿sí? Se crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública para tratar de coordinar los diversos niveles de gobierno. En el tema de seguridad, a la fecha siguen sin coordinarse muchos. Si ustedes ven todavía los diálogos por la seguridad, pues la queja constante es que pues no dan información y bueno, y las policías de algunos estados dicen, bueno, pues ¿esto qué es? Esto es como otro país, ¿no? Realmente, lo que pasó en el penal de Gómez Palacio de Durango, que salieron ahí los presos a matar ahí a otros tipos y se regresaron, bueno, pues es como de una mala película de gángster de los años 50, ¿no? Realmente es increíble que eso pase. Bueno, se pide la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, un reflejo más de que los instrumentos institucionales no estaban ya funcionando, ¿sí? Donde tratan pues de atacar estas bandas que cada vez tenían más poder. Se crea en ese sentido la Unidad Especializada de Delincuencia Organizada en la PGR. Se crea el Grupo de Contacto de Alto Nivel con Estados Unidos para coordinarse más con Estados Unidos, para lidiar con este problema que ciertamente ya no tenía el Estado mexicano instrumentos para resolverlo. Se empiezan a hacer extradiciones temporales a Estados Unidos, después ya van a ser más regulares. Ahora con la Barbie la ventaja narco que agarraron es que como es ciudadano americano, pues ni siquiera hay que pasar por el proceso de extradición, seguramente lo van a deportar, que creo que sería lo mejor que podrían hacer. Por cierto, si a alguien interesa el tema, las declaraciones de la Barbie, al menos las que han salido de la prensa, son realmente un catálogo muy interesante de explicaciones para entender cómo funciona el mundo de la delincuencia organizada. Realmente me parecen muy ricas cómo describe todo lo que pasa allá dentro de ese mundo. Se crea también en 1998 la Policía Federal Preventiva, pues, ¿no? Las policías que había, no había una policía nacional que pudiera moverse rápido, responde un poco a la toma de la Universidad Nacional por un grupo de estudiantes, por el CGH, y bueno, empieza a ser, con elementos del ejército, empiezan a crear una policía federal que entonces era preventiva, ahora ya no es preventiva, pues para que el Estado tuviera más instrumentos, porque simplemente no tenía instrumentos para enfrentar este problema. Se crea la Secretaría de Seguridad Pública en el año 2000 con Fox, que absorbe la PFP, ¿no? Y que bueno, ahora es la que la tiene la Policía Federal y es una parte importante en los intentos institucionales que hace el Estado mexicano para enfrentar este problema. En el 2001 se crea la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, en la PGR, que buscaba hacer un FBI a la mexicana, ¿no? Al final pues no funcionó mucho, pero bueno, pues, en fin, se hizo el intento, después pues ya la desaparecieron, porque bueno, pues, en fin, tampoco fue muy exitoso esto de hacer una copia, en fin, una copia pirata del FBI. Bueno, se emite la Ley de Seguridad Nacional del 2005 que regula las actividades del CISEN, y se lanzan un montón de operaciones todo el tiempo. Operación, por ejemplo, Cruzada Nacional contra la Delincuencia en el 98, Operación Saneamiento de la Frontera en el 99. En el 2005 Fox lanza la Operación México Seguro, que es un poco el antecedente de las operaciones que va a hacer Calderón en Michoacán y en otros estados, pues como respuesta a un poco de emergencia ante una situación que cada vez está más desbordada y obviamente frente a la cual las instituciones regulares que tiene el Estado mexicano no funcionan. Ahí hay un problema estructural, insisto, de instituciones que existen pero que no funcionan para lo que deben funcionar. Ahora, a pesar de lo anterior, de todas estas instituciones que he detallado, las respuestas fueron reactivas, incompletas, desarticuladas entre sí, siempre el Estado mexicano una jugada atrás. Al final no logran enfrentar los desafíos para los que fueron creadas, algunas incluso, como ya mencioné, como el Instituto Nacional de Combate a las Drogas, lo tienen que cerrar porque pues no funcionaba bien. Porque además seguían funcionando con una lógica que no era la lógica legal, la lógica de jurídica, funcionaban con otra lógica, ¿no? A pesar de que decían, ahora sí vamos a hacer esto, pues nada, salían todos corrompidos todo el tiempo, y un caso tras otro, y bueno, dice, pues esto no tiene ningún remedio, no hay manera
de resolverlo. Y cuando llega Calderón, en el 2006, a la presidencia, pues claro que la delincuencia había rebasado al gobierno, incluso controlaba partes del territorio nacional. O sea, esta idea de que las viejas instituciones controlaban con mecanismos informales al crimen organizado simplemente es falsa, ya no lo controlan, ¿no? Sí, hay una discusión aquí muy mexicana, como, bueno, es que en México, pues las teorías de la conspiración, pues saben ustedes que son parte de nuestra esencia nacional. De hecho, siempre hay teorías de la conspiración, ¿no? Cuando mataron a Arturo Beltrán Leiva, este narco que mataron en Cuernavaca en diciembre del año pasado, o a Ignacio Coronel, empiezan las teorías de la conspiración. No, pues es que, qué raro, ¿por qué lo mataron? Seguramente no querían que hablara, ¿no? Y ahora que agarran a la Barbie, pues está raro, pues ¿por qué? ¿Cómo que lo agarraron así nomás? Seguramente deben haber negociado algo. O sea, no hay manera. Bueno, si no hay teoría conspiratoria, pues no tiene chiste, realmente. Yo no digo que no haya conspiraciones, pero bueno, da la impresión que lo único que explica lo que pasa es la teoría conspiratoria, ¿no? Y claro, cuando llega Calderón y ataca al crimen organizado, lo que pasa es que quería legitimarse. No, pues sí, yo todavía no conozco ningún gobierno en el mundo que haga las cosas a propósito para perder legitimidad, pues no, eso sí, no digo, ninguno lo hace, ¿no? La pregunta es si había una situación de crisis, y creo que sí la había. Yo creo que efectivamente el narco ya había tomado parte del territorio nacional, se especula mucho, yo lo escribí entonces en el gobierno de Fox, que Fox había llegado al panal de abejas y le había golpeado a los narcos. Y cuando llega Calderón no va a golpear al panal de abejas, ya las abejas estaban adentro de la casa, ya estaban apoderadas ahí. Entonces, ¿qué hace Calderón? Pues les pega como puede, pues con pocos instrumentos, porque ya están adentro, o sea, no es de que vamos a planear con tiempo, a ver, ya es una situación de crisis, el Estado ha sido rebasado, por eso todas estas soluciones que se proponen, no, para resolver el problema es muy fácil, hay que hacer medidas preventivas. No, pues sí, pues eso era antes, ¿no? Cuando no estaba el narco en las calles, ahorita ya que como si alguien tiene cáncer de pulmón y dice, es que tiene usted que dejar de fumar, no, pues eso era antes de tener el cáncer, ahorita ya no, ahorita es quimioterapia, o sea, eso debió haber sido antes. Y todas estas medidas tenían que ser antes, pues claro, pues ahorita ya nos ganó el destino, en fin, ya no hay margen de maniobra. Y otras soluciones que sí, no, pues yo tengo la clave, acabar con el consumo, hombre, pues haber, lo dicho antes, pues es tan fácil, pues que la gente no consuma drogas y ya, pues sí. Gran idea, ¿no? El problema es que no más falta el detalle de cómo instrumentarla, pero salvo eso, pues es una idea perfecta, ¿no? Y hay otros que dicen, no, es que hay que quitarles el dinero a los narcos, no, pues gran idea también, nomás dígame cómo. Pues, ningún país del mundo ha logrado acabar con el lavado de dinero, ninguno, ¿no? No, pues sí, pues si les quitaron el dinero y además la gente no consume drogas, pues sí, pues ya le hicimos, ¿sí? Pues nomás dígame cómo, pues o sea, el problema es que no es tan fácil, y que los narcos no se dediquen a hacer narcos, bueno, pues sí, pues, y que la gente no se dedique a delinquir, bueno, pues muy bien, pues, ¿cómo le hacemos, no? Bueno, ¿qué reformas hace Calderón? Calderón yo creo que es el primer presidente que plantea, claro, con el apoyo del Congreso, porque al final el Congreso se apoya, y aquí sí hay que señalar que sí creo que en el tema de seguridad, probablemente a diferencia de otros, hay una conciencia en la clase política de que ya nos alcanzó el destino. Entonces, si uno ve, realmente casi todas las reformas que propone Calderón las aprueba el Congreso. ¿Por qué? Porque están viendo ya la cosa tan gruesa que dicen, no, pues sí, ya hay que hacer reformas, ¿no? Incluso, por ejemplo, una medida como la amnistía medida, que implica una gran ayuda en dólares de Estados Unidos para combatir el problema del narco. Hace 10 años era impensable, pues, ¿cómo que vamos a aceptar dinero de Estados Unidos? Si nosotros podemos solos, ¿qué se creen eso? Pero ya la clase política está viendo la cosa tan complicada y dice, no, pues sí, ya que vengan los americanos, porque pues ya no podemos aquí con esto. Entonces sí, es interesante cómo se aprueban, que son medidas realmente que si funcionan, sí van a tener un impacto importante a mediano plazo. El problema es que es a mediano plazo. A corto plazo, pues, la única solución es la Virgen de Guadalupe, porque honestamente yo no veo que esto vaya a cambiar. Digo. Además ya lo dijo Calderón, qué bueno. Ya ni se hagan ni eso, va a empeorar la verdad. Ya, pues, todo el mundo estaba pensando, no, esto ya. Entonces, bueno, ya por lo menos ya la gente ya no tiene expectativas falsas, ¿no? Como de que vamos a ganar el mundial, estas cosas. Pues, la verdad, pues, no, eso no, bueno. Digo, ahora sí, como Rafael Márquez decía, pues, cabrón, si es nomás Argentina, ¿no? Pues sí, ok, bueno. O sea, ya no hay expectativas falsas, afortunadamente ya por lo menos estamos ubicando la realidad horrible en la que estamos. Bueno, pero bueno, en todo caso, Calderón lanza los operativos policíacos militares,
como una medida de emergencia. ¿Por qué? Porque las instituciones no funcionan. Pues un poco ya para tratar de apagar el fuego, o sea, ya no es una estrategia planeada, es una medida reactiva de emergencia, ¿no? Ya tiene el incendio en la casa, ¿no? Claro, no falta los que dicen, es que hay que poner extinguidores. Bueno, pues si eso es después, ahorita tienes el incendio, ¿cómo lo apagas? Pues ahí como puedes, ¿no? Bueno, y las reformas que se aprueban son interesantes porque eventualmente deben funcionar en el mediano plazo, ¿no? Y si funcionan, pues efectivamente vamos a tener por primera vez en la historia, al menos en el área de seguridad, instituciones que funcionen de acuerdo a una lógica no clientelar, sino una lógica legal y jurídica, que es, pues, por ejemplo, el arresto domiciliario, hasta por 60 días en caso de delincuencia organizada, que quizás son las medidas más cuestionadas, porque hasta qué punto viola derechos humanos o no. Yo creo que efectivamente es válido plantear ese argumento, no está tan claro. Claro, es también una medida de emergencia, porque bueno, pues, como el Estado mexicano tampoco tiene instrumentos para hacer investigaciones bien hechas, pues lo que hace es, yo sospecho que ese tipo es narco, pero como no sé bien, pues ahí guárdamelo 60 días mientras veo a ver si integro la averiguación. En los países serios uno integra la averiguación y ya no hay que guardarlo, llegan y lo atrapan, ¿no? Pero bueno, acá como pues esto de hacerle al CSI, pues también es como parte, es ajeno a nuestra cultura, bueno, en fin. Sí, es que esto es realmente, es que esto es la cultura mexicana, hay una película interesante, ya de los años 70, italiana, que es Investigación de un ciudadano por encima de toda sospecha, con Jean-Marie Volonté, donde hay una escena que realmente podría describir perfectamente lo que sigue siendo México todavía. Que llega la policía italiana y atrapa a un tipo ya acusado de ser terrorista, no sé, y lo empiezan a golpear, o sea, el tipo llega, la policía, y el tipo dice, oiga, no, yo quiero un abogado, y le voltean a ver y dice, pues un abogado, pues ¿dónde crees que estás? ¿En Estados Unidos o qué? Y digo, pues esto no es, y le siguen golpeando, ¿no? Bueno, un poco, la lógica es, pues ¿dónde crees que estás? En México, pues aquí la onda no es así, ¿no? De que el derecho, pues no, bueno, en fin, es parte del problema, pues por eso estamos como estamos, pero bueno. Ahora, hay otras reformas que eventualmente pueden funcionar y que se tienen que hacer obviamente con controles legales, porque esa es toda la clave, como la intervención de comunicaciones en caso de delincuencia organizada, que es algo que se autorizó, pero en principio un juez la tiene que autorizar, lo cual es importante encontrar este equilibrio entre la aplicación de la ley y los controles, porque hay quienes dicen, bueno, no hay que usar al ejército para combatir la delincuencia organizada porque viola derechos humanos. Yo estoy de acuerdo que viola derechos humanos, pero entonces, ¿qué hacemos? Pues, entonces no estamos abiertos, entonces aquí no estamos, la policía, pues también viola derechos humanos, entonces ¿qué? Pues no hacemos nada, pues eso no es solución, ¿no? Que es lo que hacía Fox, para que no le acusaran de violar derechos humanos, pues no sabe la policía, y sí, pues si tú no usas la policía, nadie te acusa de violar derechos humanos, pasan otras cosas peores, ¿no? Pero no te acusan de violar derechos humanos, pues no es la salida, pues lo que tienes que hacer es aplicar la fuerza pública respetando los derechos humanos, pues eso es lo complicado, si no, entonces, porque ninguna de las dos opciones funciona. Bueno, pero bueno, la idea es que estas, por ejemplo, la intervención en comunicaciones tenga controles judiciales, que es lo que tiene que ser, ¿no? Se da facultades de investigación a las policías, que también es un cambio importante. Se establece un sistema nacional único de certificación policial, que es clave para los problemas que hay en las policías, que obviamente la preparación es muy mala. Hay también pruebas de corrupción, pero también de preparación, ¿no? Yo no digo que todos sean mal preparados, ni que todos sean corruptos, pero sí hay un problema de estándares aceptados, ¿no? También establece la posibilidad de comisar propiedades usadas en actividades de delincuencia organizada, que es un instrumento también importante, riesgoso también en su aplicación, pero también es importante para minar la delincuencia organizada. Una reforma judicial que establece sistemas judiciales orales, que va a entrar en vigor en un periodo de 8 años, a partir de 2008, que bueno, sí va a ser un cambio importante, pero por eso les digo que esto va a tardar muchos años. Si esto funciona, pues efectivamente la justicia, que es un desastre, todo el mundo lo sabe, será menos desastrosa, ¿no? Pero bueno, faltan 6 años para que supuestamente empiece a funcionar, no ha pasado nada, a ver si en 6 años funciona, yo no estoy muy seguro, pero bueno. También se reforma el Sistema Nacional de Seguridad Pública, sobre todo para que haya más información y cooperen más en los 3 niveles de gobierno, que también es un problema histórico. Se reforma la Policía Federal Preventiva, se transforma en Policía Federal, y de hecho, a pesar de todos los críticas que se pueden hacer a la Policía Federal, parece más policía que lo que había antes, digamos, que la Policía Judicial Federal, que aquello no era más que una banda de delincuentes.
La Policía Federal, en país policía, también tiene problemas todavía de controles de corrupción, que es realmente el problema de fondo. Los controles de confianza no funcionan muy bien. Ahora se aplicaron los controles de confianza a sus policías y resulta que más del 10% ya los corrieron porque no los pasaron, bueno, y se fueron bajos, ¿no? Porque la verdad, pues, si solo 10%, bueno, no está tan grave la cosa, esperemos que nomás sea el 10%. Bueno, y también se negocia la iniciativa media como una forma, pues, de tener más recursos, lo cual, insisto, sí nos da una idea de que efectivamente la crisis institucional es de tal tamaño que hasta los partidos de oposición dijeron, bueno, está bien, ya queda el dinero, porque ya está viendo la cosa muy, muy complicada. Y esto nos habla que efectivamente ya nos alcanzó el destino en este tema. Ahora, no todas las instituciones en México funcionan tan mal, ¿no? Yo creo que ha habido avances. El IFE, con todos los Institutos Federal Electoral, con todos los problemas que tiene, creo que es mejor que lo que había antes. Todavía de repente, pues, se les van algunas cosas, pero bueno, ha empezado a funcionar mejor. La misma Suprema Corte de Justicia que empieza a tener más independencia. En fin, ha habido algunos cambios que hablan de que nos estamos moviendo lentamente hacia lo que Max Weber llamaba la racionalidad jurídica, que es un requisito indispensable de cualquier sistema democrático. Pero en la área de seguridad sí estamos todavía en el siglo XIX, por lo menos. Bueno, brevemente, no os quiero aburrir con esto, la Ley Sistema Nacional de Seguridad Pública establece un uniforme policial homologado, servicio de carrera en instituciones de población de justicia, sobre todo un Ministerio Público y peritos, una carrera policial y profesionalización de policías, con un sistema nacional de acreditación y control de confianza, un sistema nacional de información sobre seguridad pública, con un sistema único de información criminal, registro nacional de personas, de personal de seguridad pública, registro nacional de armamento y equipo, sanciones a quien no proporcione información de seguridad pública de los municipios o los estados o personas que introduzcan información errónea o la divulguen, y la suspensión de recursos del Sistema Nacional de Seguridad Pública a entidades federativas o municipios que incumplan las obligaciones de dar información, certificación de integrantes de instituciones de seguridad pública, que no establezcan y mantengan centros de control de confianza o utilicen recursos para fines distintos establecidos en la ley. Ahí claramente lo que refiere es que hay un problema también a nivel de las instituciones estatales y municipales. Hace poco el secretario de Seguridad Pública hacía un cálculo de lo que él pensaba que era el dinero que entraba del crimen organizado a las policías municipales, un cálculo entre lo que ganan las policías municipales y lo que lo necesitan para vivir. O sea, calculaba sobre una base de 10,000 pesos mensuales y lo que ganaban, que algunos ganaban 3,000, 4,000 pesos. Bueno, había una brecha que obviamente la sacaban de algún lado, pues si no se sacaban de algún lado no podían ni levantarse para ir a trabajar porque no tenían para comer, obviamente salía de algún lado, ¿no? Y el cálculo que hacía la Secretaría de Seguridad Pública es que era algo así como $1,000 millones al año lo que entraban ahí para compensar ese déficit. Bueno, pues entonces, con esas cifras, pues uno, bueno, pues ¿cómo le hacemos? Pues aparte, si no se reforma eso, pues obviamente es claro que la única opción que tienen los policías municipales es corromper, si no, no comen. Digo, así de simple. Bueno, pues ahí hay un problema estructural que se tiene que enfrentar si queremos en algún momento tener policías que funcionen más, y esto está ahí como un lastre, que ha estado toda la vida, no es tampoco nuevo. Ahora la cosa es resolver, porque yo tampoco, no es de 5 años para acá, es de toda la vida, desde todo el siglo XIX, el siglo XX, y si uno a la colonia, pues también, ¿no? Bueno. Ahora, un poco a manera de evaluación, ¿por qué las instituciones no han funcionado? En el caso de seguridad, creo que la ineficacia del gobierno para promover la seguridad se debe a varias razones. Primero, que las instituciones heredadas para combatir la inseguridad fueron creadas para funcionar bajo la lógica de control, un control informal de la delincuencia organizada a través de mecanismos no legales. Cada vez es más difícil sostener eso, sobre todo en un país donde el resto de la sociedad empieza a funcionar con otras reglas, donde además tienes presión ya sobre la transparencia, que no puede ser acuerdos en lo oscurito. Cada vez es más difícil funcionar con estas instituciones, ¿no? Dicho control, además, ya no se puede ejercer en la actualidad debido al propio crecimiento del crimen organizado. El crimen organizado ya creció, ¿sí? Creció. ¿En qué se basaba este control? En que el crimen organizado era débil. Entonces tú lo puedes controlar y dices, bueno, pues no hagas eso. Entonces los acuerdos formales e informales a los que llegabas, pues los podías mantener porque tenías más poder. En el momento en que el crimen organizado tiene más poder, dices, pues ¿sabes qué? Que el acuerdo que había antes ya no vale. Ahora el acuerdo es este. ¿Por qué? Pues porque yo digo y puedo hacerlo. Así es que, ¿cómo la ves? ¿No? ¿Sí? Entonces, realmente ese es parte del problema. Ya no se pueden instrumentar estos viejos controles, ¿no?
pero tampoco se han podido consolidar nuevos controles. O sea, los controles informales extralegales no funcionan ya, pero los legales tampoco, porque no existen. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el crimen organizado está suelto. Pues, ¿sí? Lo viejo no funciona y lo nuevo no lo acabas de construir, ¿no? Entonces no hay manera de... Y hay quienes dicen, no, pues hay que regresar a lo que teníamos antes, pero ya no se puede. No puede, ese sistema ya no te funciona. Tienes que crear un sistema de control nuevo que, pues, con base en la ley, con base en instituciones transparentes, que no existen. Pues ese es el problema, ¿no? ¿Sí? Ahora, la llegada a la presidencia del PAN, aquí, bueno, aquí es con mayúscula, porque es el acrónimo del Partido de Acción Nacional, no es el pan que uno se come, ¿no? Rompió los equilibrios establecidos para el control de la delincuencia, también esto es cierto, sin que se hayan podido desarrollar nuevos mecanismos de control, o sea, instituciones con una lógica de funcionamiento propia de una democracia. Y también la otra razón es que si bien sea una transición hacia la democracia, el país no ha podido llevar a cabo una transición hacia una cultura de la legalidad. Como les señalaba, hoy en México lo racional es violar la ley y no cumplirla. Seguimos en ese círculo vicioso. Eso es lo terrible. Y está totalmente arraigado en las prácticas cotidianas. Un ejemplo nomás, digo, sobre todo los que no son de México, para que vean aquí cómo somos muy organizados cuando se trata de violar la ley. Ahí sí funciona todo muy bien. Hace un par de años iba con un amigo que no había verificado su automóvil a tiempo, que hay que llevarlo a verificar pues cada 6 meses para que no contamine. Entonces, claro, pasa el policía, oiga, ¿no ha verificado? No, pues sí, efectivamente no he verificado. Póngame la multa. No, pues lo vamos a tener que llevar al corralón. Pues, además acaba de ir al supermercado, mire todas las cosas que trae aquí. No, pues está complicado. Entonces, claro, empieza a acorralar a mí. Dice, pues, ¿cómo le hago? Pues quiere dinero, bueno, pues y otro, no, pues te diga, ¿no? Pues, ¿cómo? Pues, bueno, pues, ya le ofrece, bueno, pues, tanto dinero. Bueno, está bien. Abre el reglamento de tránsito que sirve para poner el dinero, para eso servía el reglamento de tránsito. Y bueno, y ya se va, nos vamos pues ahí en el auto. Oiga, pero pues ya va a su casa, le dice, ya, pero si me detiene, no, si lo detiene alguien más, pues, ¿cuál es la clave para obedecer? Dice que ya recibió una atención, ese era el password para que no lo tuvieran. O sea, el nivel de organización es tal que todos saben cuál es el password del día. O sea, digo, pues bueno, entonces pues esto no es la iniciativa de un policía corrupto, es todo un sistema de corrupción, ¿no? Entonces, bueno, es luchar frente a un monstruo ahí. Otra vez, lo racional era pagarle al policía el dinero. Si se pone uno, no, apliquen la multa, pues claro, el auto hubiera acabado en el corralón sin llantas al otro día. Era irracional. Eso es lo que tenemos que cambiar. Evidentemente, mientras lo racional sea violar la ley, pues se va a seguir violando, porque los seres humanos somos actores racionales. Tratamos de evitar el menor costo. Hay uno que otro que se lo toma en serio pero pues les va como en feria a los que tratan de seguir la ley. Entonces, evidentemente, ese es el origen de este problema. Y eso es lo que no se ha podido cambiar en este país, ¿no? Ahora, ¿qué perspectivas tenemos? Vamos a tener las instituciones que requiere el país en algún momento, por lo menos para este momento histórico, para las amenazas que enfrenta, al menos en el tema de seguridad. Pues yo creo que las reformas aprobadas en los últimos 3 años buscan efectivamente crear instituciones que funcionen con otra lógica, con una lógica legal y no clientelar. Ese es el propósito, ¿no? Ahora, como ya señalé, su instrumentación va a llevar varios años, tal vez décadas, ¿no? Hace poco el jefe del Comando Norte de Estados Unidos dijo que acabar con el narco, que eso no va a pasar nunca, pero digamos, lo que quería decir era controlar al narco, pues, iba a llevar de 8 o 10 años en México. Y se vio corto, la verdad, que va a llevar más tiempo. Entonces esto no es para mañana. Si ustedes creían que ya ahora sí que con el cuarto informe de gobierno ya, mañana ya los narcos ya van a dejar de matarse, no, esto no se va a resolver pronto. ¿Se puede resolver? Sí, yo sí creo que se puede resolver, por lo menos de llegar a un control similar al que hay en países desarrollados, con instituciones fuertes, pero hay que tener esas instituciones, que no las tenemos, ¿no? Mientras, pues, insisto, pues encomiéndense al santo que más confianza le tengan, porque pues no hay muchas más opciones, ¿no? Ahora, también se requieren reformas adicionales. Por ejemplo, en todas estas reformas que he mencionado, el sistema penitenciario no aparece. Y es parte de la cadena de seguridad. O sea, no son reformas aisladas, se tienen que hacer en conjunto. Porque si uno reforma la policía, uno reforma el sistema judicial, pero el sistema penitenciario sigue funcionando tan mal como ha funcionado siempre,
pues no sirve de nada, porque pues si el sistema judicial no funciona, pues sí, la policía lo agarra, el juez lo libera. O la policía agarra al criminal, el juez lo condena, pero en la cárcel sigue operando, o se escapa de la cárcel, pues es lo mismo. O sea, tiene que haber reformas en todo. Las prisiones son un desastre, no solo no controlan a los criminales, se violan derechos humanos de manera cotidiana, son unos pozos de corrupción increíbles, y uno dice, bueno, pero toda la vida ha sido así, pues sí, y sí, dice uno, bueno, pues es como estos discursos, es que yo desde que me acuerdo la selección mexicana de fútbol nunca ganan, y siempre son unos papeles terribles en el Mundial, y sigue así, pues quiere decir que no hacen los esfuerzos para cambiar eso, o sea, y va a seguir así, digo, aunque el Chicharito Hernández puede cambiar las cosas en el próximo Mundial, si lo alinea, ¿no? Evidentemente. Bueno, también existe el riesgo de que estas reformas pierdan continuidad con los cambios de sexenio, que es también otro problema que enfrentan los gobiernos, ¿no? Que haya continuidad, porque llega un gobierno y dicen, pues saben que no. Aquí lo importante es que haya un acuerdo transeccional entre los partidos para que estas reformas se mantengan, si no, no van a funcionar, porque los tiempos políticos no coinciden con los tiempos que se requiere para resolver los problemas, que son más largos, ¿no? Entonces tiene que haber un acuerdo, y ahí es donde, pues en principio debe haberlo, pero pues, quién sabe, ¿no? También existe todavía una resistencia de la población y los funcionarios a funcionar bajo la lógica del Estado de Derecho. Estos círculos viciosos son muy difíciles de romper, sí se llegan a romper. Ha pasado en otros países, en Estados Unidos en el fin del siglo XIX tenía una gran corrupción, se ha logrado abatir, en países europeos también, en Inglaterra en los 70 se logró abatir. O sea, sí se puede hacer, pero insisto, es un problema de crear instituciones. Esta idea de que genéticamente estamos, ahora sí que nacimos para la corrupción, no es cierto. O sea, sí se puede lograr, pero hay que crear instituciones que funcionen, que castiguen al que delinca, que castiguen al corrupto, y que, si no, no va a cambiar nada, pues evidentemente. No, insisto, no es un problema de los genes, es un problema de cuál es el contexto en que funcionan las sociedades. Si ustedes traen al policía más honesto de Estados Unidos, del FBI, y lo ponen a trabajar, que les gusta, unos 6 meses no voy a decir nombres, en la policía municipal de algún municipio de estos que tienen el narco comprado, pues a los 6 meses ya se corrompió, porque si no, no sobrevive. Pues esa es la lógica. ¿Sí? Entonces ahí no hay mucho que hacer. Es un problema de cuál es el concepto institucional, insisto, de los patrones de conducta y de cuáles son los incentivos. Si los incentivos todos están enfocados a que lo racional sea violar la ley, pues la gente acaba siendo racional, pues si no son, los seres humanos no son tan tontos, ¿no? Sí. La mayoría, pues hay unos que sí se la toman en serio, como alguna vez le dije yo al propio presidente Calderón, le digo, pues yo creo que el único mexicano que cree en el Estado de Derecho es usted, señor presidente, porque todos los demás están en otro rollo, ¿no? El único que se lo toma en serio es usted, y se me queda viendo así, usted se lo tomó con humor, pero pues es parte del problema, ¿no? Como Madero era el único mexicano que creía en la democracia, por eso también le fue como le fue al pobre, ¿no? Bueno. Y también la población todavía desconfía de la aplicación de las leyes, este discurso del diablo con las instituciones, pues es que efectivamente las instituciones han sido poco confiables históricamente. Ahora, la solución, pues no es acabar con las instituciones, bueno, pues sí, y entonces ¿qué hacemos? Pues ya nos quedamos sin nada, ¿no? Pues digo, ahora sí que la solución es hacer instituciones que funcionen, ¿no? Pues, porque si uno dice, bueno, ok, las tiramos y luego ¿qué? No, pues luego nada, bueno, pues entonces pues estamos peor que antes, o igual, ¿no? O sea, cómo romper el círculo vicioso es lo complicado, y ahí sí tiene que haber voluntad política del gobierno. Y sobre todo entender que es muy costoso ya seguir funcionando con esta lógica, costoso para todos, para el Estado, para la población. Ahora, que ya lo empiezan a entender a veces, insisto, la clase política, ¿no? El hecho de que se hayan aprobado estas reformas quiere decir que sí ya como decimos en una frase de los años 60, cuando los teléfonos en México tenían monedas de 20 centavos, quiere decir que ya les cayó el 20 de que efectivamente hay que hacer cambios, ¿no? Seguimos todavía construyendo instituciones, no las tenemos, creo que algo se ha avanzado, no crean que realmente estábamos mejor antes, tampoco es cierto, ¿no? Digo, esta idea de que los héroes eran puros y limpios no es cierto tampoco. En fin, también había esta lógica. Pero bueno, algo está avanzando, pero ciertamente los cambios son muy lentos. Y uno se empieza a desesperar después de los 50 años, como es mi caso, y empiezan a decir, bueno, es que ya no me voy a esperar otros 50 a ver si este país cambia. Yo espero que cambie antes de que me muera, que sea algo un poco más claro.
pero esa es la situación en la que nos encontramos. En fin, no sé cuál sea la mecánica, creo que hay todavía un tiempo para que yo sea sometido al duro juicio del público que está aquí presente. En fin, no sé, aquí el moderador que me explique qué debo hacer ahora, pero por lo pronto esa sería mi presentación. Nuevamente un aplauso muy fuerte para el maestro Jorge Chabat y su excelente conferencia denominada México a 200 años de su independencia, el largo y sinuoso camino de la construcción en instituciones. Sí, pasamos a una sección de preguntas y respuestas, así es que invitamos a los participantes de este evento, a los que tengan intención de preguntarle al maestro Jorge Chabat. Levanten la mano para que la joven edecán acerque el micrófono. Señorita. Muy buenos días. Mi nombre es Gregorio Pérez. Quisiera hacer una pregunta. En su consideración, ¿cuál es el plazo de respuesta que deberíamos de esperar los mexicanos para obtener un resultado que realmente nos satisfaciera? En cuestión, obviamente, de la parte de la autoridad. Sí, pues mire, yo creo que esto va a llevar, como señalé, varios años. Obviamente en este sexenio no va a pasar. Yo dudo que en el otro pase. Si las cosas se hacen bien, si las reformas caminan, probablemente no para el siguiente sexenio, sino para el siguiente, después de que gane Peña. No, no es cierto, no, que sea quien vaya a ganar en el 2012. Pues probablemente se empiece a notar algo. Ahora, es cierto que tampoco van a ser cambios de la noche a mañana, van a ser paulatinos. Lo que vamos a ver seguramente en el próximo sexenio, si se siguen consolidando estas instituciones de seguridad, pues va a haber una reducción paulatina de la violencia, no va a desaparecer totalmente, pero va a ser paulatino, y eventualmente estas bandas de crimen organizado irán perdiendo poder, no van a desaparecer, o sea, esto hay que decirlo. El narco no se va a acabar, en ninguna parte del mundo ha ocurrido eso. Lo que se busca es simplemente que el narcotráfico y la delincuencia organizada en general dejen de ser un problema de seguridad nacional para ser un problema de seguridad pública, que pueda ser tratado con las policías igual que robo de autos, igual que otros delitos, que ahí están, que son un problema, pero que no desestabilizan al país. Esa es la idea, ¿no? Bueno, eso sí creo que va a llevar, pues sí, yo creo que unos 10 años o 12 por lo menos, ¿no? Para ya más o menos empezar a ver claro, insisto, si se hacen bien las cosas. Si no se hacen bien, pues no va a pasar nunca, no vamos a seguir así toda la vida. Yo espero que ya ante la gravedad del problema, que ya ahora sí ya yo creo que ya están asustando a la clase política, aunque a veces da la impresión que la clase política no se asustan de nada, ¿no? Pero bueno, sí da la impresión que ya están preocupados, que bueno, que empiece a haber cambios paulatinos, porque simplemente el Estado ya no puede funcionar con estos niveles de inestabilidad, ¿no? Pero si ese sexenio no va a ser, yo dudo que en el próximo se vea, será hasta el próximo, espero que sea antes, pero en fin, yo tampoco quiero venirse así, no, para el 2012 ya lo hicimos, no lo vamos a hacer. Y en ese sentido celebro, a pesar de que muchos están enojados con Calderón, porque ahora sí empieza a decir las cosas, que el gobierno empiece a decir las cosas como son, porque pues también esta idea de tomarnos el pelo, pues no, que diga, pues mire, la cosa está así, ya. ¿Por qué? Pues porque no se hizo nada y ya nos ganó el destino. Porque si no, también se generan falsas expectativas de que ya, ahora sí, ya. Y claro, como la violencia no baja, sino sigue creciendo, todo el mundo se desanima. No, pues sí, pues evidentemente, este es un partido que está en el primer tiempo todavía. Y se han metido muchos goles de contar, pero esto es a largo plazo, o sea, esto no se va a acabar pronto. Pero bueno, yo confío en que sí, estas instituciones se consolidan, porque además no hay otra opción. Pues sí, efectivamente vamos a tener el problema controlado por mecanismos democráticos y legales, no por otro tipo de mecanismos, y ya, más de eso no va a pasar, a menos pues que nos salgamos de la caja, por lo menos en el tema del narco, no en el de la delincuencia organizada, y se legalicen las drogas. Si se legalizan, pues sí, entonces ya no tienes ni corrupción ni violencia, tienes consumo, pues sí, eso sí lo vas a seguir teniendo probablemente agravado, pero
pues eso al menos no va a pasar pronto. Puede ser en el caso de la marihuana pase si se legaliza en Estados Unidos, pero bueno, de todos modos el resto de la delincuencia organizada, lo que es extorsión, secuestro, pues eso sí no se resuelve legalizando, eso no lo puede legalizar. Entonces sí va a tomar varios años pues a romper con esta lógica de impunidad, que efectivamente funcionan las instituciones del Poder Judicial, que se castiga a los delincuentes, que lo sepan, porque ahora de nada sirve que tengas penas altas si no los agarras. Y si los agarras los sueltas, pues da lo mismo que les pongas 50, 100 años o 2000, pues da lo mismo, no importa. Entonces, bueno, eso es lo que hay que cambiar. Y bueno, yo creo que se va a lograr en algún momento, pero a corto plazo no, así es que, insisto, serán 10, 12 años, espero que no sea más que eso. Y claro, eventualmente será paulatino, yo creo que veremos viendo algunos avances poco a poco. Y ya, pues así es que no se hagan ilusiones tampoco. Esto es como ser campeones de fútbol. Si las cosas se hacen bien, a lo mejor en unos 20 mundiales somos campeones de fútbol, porque antes yo no veo. No, tampoco no tanto. También ahí se tienen que hacer cosas que no se han hecho. No es mi tema de ahora, pero tampoco en términos del fútbol, tampoco se han construido instituciones, ni también es un desastre, como todo el país, pues. Sí, pero bueno, pues en fin. Sí. ¿Alguna otra persona que desee intervenir? Me mandan una pregunta aquí. Sí. Ajá. A consideración de la temática, estamos en un círculo vicioso, pues sí, bien vicioso. Sin embargo, ¿cuál es su opinión o su perspectiva? ¿Cómo cambiar los incentivos para que la ley se respete? Pues esa es la parte más complicada. Créanme que si supiera yo ya estaría contratado por el gobierno, ¿no? Miren, yo creo que tienes que moverle por varios lados. Sí creo que hay un problema de cultura que tienes que tratar de cambiar. Tampoco es cierto que cambiando la mentalidad la gente va a cambiar, porque aunque tú les enseñes en la primaria a los niños que hay que respetar la ley, cuando salen al mundo real, pues descubren que son unos idiotas y respetan la ley. Es como el profesor Chavada ayer, yo que me quería subir al avión, y si no me meto en la cola, pues no me toca el lugar ni para sentarme, ¿no? Pues tienes que meter. Pues esa es o sea, hay claramente un papel de la autoridad que tiene que empezar a tomarse en serio esto, a aplicar la ley. Y esto, bueno, pues tendrá que pasar poco a poco en algunos espacios, que empieza a pasar, pero lentamente. Aunque sí creo que a nivel de la población se pueden hacer cosas. Algo que yo les he dicho a quien me quiera oír, es que se pueden usar los medios masivos también. O sea, de nada sirve un programa de televisión a las 2 de la mañana, un documental aburrido que dice que hay que respetarle porque nadie lo ve. Yo creo que se podrían, por ejemplo, incluir valores de respeto a los derechos humanos, de respeto a la ley, en los programas que sí ve la gente. ¿Y cuáles son esos? Pues las telenovelas, no son, pues esos son los que ve la gente, lo otro es hacernos tontos. Programas de análisis serios, ahí pues nadie los ve. Bueno, eso se lo dije a gente de la Embajada Americana, y por ahí alguien lo dijo, de que la Institución Media iba a promover con las televisoras eso. Bueno, pues ojalá y lo hagan, pero salvo una declaración que hicieron por ahí en Ciudad Juárez, no he oído nadie más que retome el tema. Bueno, pues ahí se puede trabajar también a nivel, si ustedes son maestros, también por ejemplo a nivel de otros mecanismos de socialización. La escuela es uno de ellos, sin duda, pero bueno, a través de los juegos estos de video, a mí me sorprende la violencia que hay en esos juegos. Realmente no estoy diciendo, bueno, ¿de qué se trata pues esto? Yo creo que ahí también se puede hacer una campaña en otro sentido, que en lugar de que la meta del juego sea ver cuántos matas, pues puede ser, no sé, que la heroína sea una enfermera y que mientras más vidas salvas, más ganas el juego. Ese tipo de lógicas que tienen que romper con la lógica de la violencia absurda, porque además es totalmente absurda. Diciendo, bueno, ¿esto de qué se trata? ¿No? Ahí se puede hacer algo, pero creo que el gobierno tiene que poner su parte, porque si no, no hay retroalimentación. Por más que le digas a los niños si hay que respetar la ley, cuando salen de la escuela y se enfrentan al policía de la esquina, pues de idiotas respetan la ley, pues saben que les va peor, ¿no? Pues esa es la realidad. Y ahí, bueno, pues lo que hay que hacer es presionar al gobierno a que respete la ley, que también, como los mismos ciudadanos no tienen la cultura de que respetar la ley, pues no importa, tampoco lo presiona el gobierno. Y la gente y los funcionarios violan la ley, pues no pasa nada, tampoco, nadie les señala que usted está violando la ley, no, pues no. Entonces, pues sí, ahora,
Son dinámicas complicadas de romper, pero yo sí creo que ahí sí los organismos internacionales también pueden hacer este tipo de programas y la comunidad internacional puede empezar también a presionar. Yo creo que eso es, digo, por ejemplo, lo que hace de repente organismos de derechos humanos, que luego se enoja el gobierno, que critican ahí, pues veo que están en lo que tienen que hacer. Si veo un derecho humano tienen que estar presionando. Pues, oiga, usted sí tiene que combatir al pero no puede violar derechos humanos. Perdónenme, eso no se puede hacer, ¿sí? Porque si no, pues ¿de qué se trata? Ahí sí hay que presionar, pues es la única manera de que el gobierno... Y empieza a responder. Yo creo que ahí también hemos visto, por ejemplo, y afortunadamente yo creo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los últimos meses se ha visto bien. Por lo menos ha habido recomendaciones duras contra acciones del ejército. Bueno, pues está bien, no tengo nada contra el ejército, al contrario, creo que hacen lo que pueden, pero bueno, si se les pasa la mano, pues tienen que haber sanciones, pues ni modo. Y eso es lo que hay que hacer. Oiga, pues no pueden hacer estas cosas, porque si no, digo... Y la opinión pública y los medios también tienen que empezar a existir. Hace poco hubo un caso de un narcomenudista en Monterrey que lo tuvo la Marina y luego se lo dieron a una policía. Luego amaneció muerto el otro día. Y nadie dice, no, pues, ¿por qué era narcomenudista? Bueno, pues si era narcomenudista, pues el señor se va a la cárcel, pero no puede matar, perdón. Y los medios son los que tienen que decir, no puede pasar esto. El señor no puede ser asesinado así. Si es un criminal, el criminal se va a la cárcel, ¿sí? La solución no es liberarlo, la solución es para aplicar la ley. Eso es un poco, alguna vez, por ejemplo, me hablaba con un dirigente de una ONG internacional muy importante de derechos humanos, que hubo un caso de unas personas que detuvieron ahí, que al parecer violaron sus derechos humanos, y este señor habló con un alto funcionario del gobierno mexicano, y cuando llega le dice el funcionario del gobierno mexicano, mire, ya se resolvió el problema, ya lo liberamos a esos tipos. Y el señor de la ONG dice, no, es que no queremos que lo liberen. Si cometió un delito, castíguenlos. Lo que no queremos es que violen sus derechos humanos. Son dos cosas diferentes. Si el señor es un criminal, pues vaya a la cárcel, pero no se vale violar sus derechos humanos. Eso es lo que hay que decir, porque también la otra vez no. Entonces ya que lo suelten, no, si el señor es un criminal, se tiene que aplicar la ley. Lo que no pueden hacer es violar la ley al aplicar la ley. Eso es bueno. Esto, y ahí sí la opinión pública y ustedes, si son maestros, pueden empezar ¿qué es lo que hay que hacer? No se trata de que la autoridad no se ejerza, se trata de que se ejerza bien, de acuerdo a la ley, es la única opción, lo otro no funciona, ¿no? Como dicen, es que hay que sacar al ejército, ok, ¿y luego qué? No, pues no voy a nada, pues dejamos ahí a los criminales, pues tampoco es la solución. Quien ejerza la función de seguridad pública, que debe ser la policía en principio, mientras la policía no esté lista, pues que respete la ley. Pues, pero bueno, es una tarea complicada, pero por lo menos hay que estar consciente del problema. Lo que ocurre es que ni siquiera están conscientes del problema la población ni los medios. De repente dicen cada cosa que dice, bueno, pues, pero ¿cómo pueden decir esas cosas? Están apoyando a un tipo que viola la ley, ¿no? Y lo ven como héroe. Bueno, parte, ya no quiero entrar en eso y con eso termino esta pregunta, parte también del problema es que los héroes mexicanos son los violentos, ¿no? Y mientras más violentos sean, y si uno revisa la historia de todos los héroes que nos dieron patria y libertad, bueno, las cosas que hacían, mataban ahí a todo el mundo sin ninguna... Si Amnistía Internacional hubiera existido en el siglo XIX, pues varios de nuestros héroes estarían en la lista de los más buscados, porque eran una cosa ahí... la revolución, bueno, Pancho Villa, que mataba a todo el que se le paraba enfrente, el cura Hidalgo, bueno, ya se le ocurrió matar a los españoles que había en Guadalajara, y niños y mujeres, está bien que hizo la independencia, pero bueno, hay cosas que no se... Y eso también a veces como que no se enseña bien, ¿no? Yo creo que, bueno, pues hay que ser críticos, y a 200 años de distancia podemos ser más críticos de los héroes, ¿no? Que pues eran héroes y a veces también la regaban muy gacho, ¿no? Pues esa es la realidad. Pero bueno, pues es parte de un cambio cultural complicado que hay que hacer y que bueno, espero que algún día se haga. Hay una serie de televisión de HBO que se llama John Adams, que es sobre la independencia de Estados Unidos, que tiene la gran virtud de que aparecen los héroes de la independencia de Estados Unidos como seres humanos. Ninguno aparece glorificado y de repente aparece ahí Jefferson, que hacía unas grillas terribles contra John Adams, y Benjamin Franklin, que era un gigoló que se iba ahí a Francia a ligarse a las señoras francesas para sacar dinero para la causa. Y hay una escena que sale y Benjamin Franklin, el héroe, donde aparece en una tina de baño ahí, pues ahí con una señora como de 70 años ahí jugando ajedrez, Benjamin Franklin, ahí los dos pues sin ropa, ¿no? Y dice, bueno, pues así era, pues así, hay que ver las cosas como son y ya, hay que ver la historia como lo que es. Ya sé que, bueno, es subversivo para
decirle a los niños que, bueno, los héroes que pegan a sus estampitas no son exactamente hermanas de la caridad, pero pues bueno, así es esto. Pero bueno, no sé, había otra pregunta. Maestro, sabemos de la inquietud que tienen los asistentes, sin embargo, por la premura del tiempo, solamente vamos a dar paso a 3 preguntas. Bueno. Si nos auxilian, por favor, el público asistente. Sí, bueno. 2 cuestiones. La tendencia, podríamos pensar que la tendencia entonces para el control de los problemas de seguridad es volver al control ilegal que se tenía antes. Y la otra sería, cuando hablamos de legalización de las drogas, hablarlo en plural sería incorrecto, porque la que se va a legalizar es solo una, ¿no? O la que se puede hasta este momento legalizar es solo una, que sería la marihuana. Sí, bueno, respecto a la primera, digo, es cierto que hay la tentación de los políticos, mejor vamos a regresar a lo que había antes, que se controlaba el crimen, entre comillas, bajo. Pues primero, pues creo que es algo que no es funcional con el sistema legal y democrático. Y segundo, no se puede, ya no se puede, aunque queramos, ya no se puede. Eso funcionaba en otras circunstancias históricas, funcionaba entre comillas, digo, pero bueno, ya no se puede. Digo, yo ya no me imagino al gobierno de México haciendo un pacto con los narcos y luego lo firma y al otro día sale, pues se cae el gobierno. No puede ser, no, el presidente no puede llegar a sentarse ahí con los narcos. Y bueno, ¿cómo no? Pues no. Entonces, ¿qué le dice además de la población? No, pues tú puedes violar la ley, pero si tienes mucho poder, entonces, o sea, puedes violarla, si no tienes poder, yo te quedas, pues no. Digo, el mensaje que manda simplemente te truena todo el Estado de Derecho, ¿no? No se puede, no tienes opción. Ahí yo no creo que, es más, aunque llegara otro partido político y les pasara por la cabeza, no se puede, ya, no hay manera de instrumentarlo, ¿no? Yo ahí sí veo que ya la historia ya va en otra dirección. Y respecto a las drogas, no, bueno, evidentemente hay quien plantea incluso que se deberían de legalizar todas las drogas. ¿Legalizar qué implica? Legalizar no implica que las vendan en la esquina, no. Implica regularlas, como se regula el alcohol, como se regula el tabaco. Es legal, pero tampoco lo compra cualquiera en cualquier circunstancia. Y si uno maneja borracho no va a la cárcel, aunque las drogas sean legales. Oye, pues sí, pues es legal el alcohol, sí es legal, lo que no es legal es manejar borracho, ¿no? Bueno, y tampoco es legal vender a los niños, en fin, esa es la idea, pues, regular. Ahora, evidentemente, a corto plazo, si se da alguna legalización o una descriminalización o despenalización, o acabar con la prohibición más bien, será la marihuana. Si pasa en Estados Unidos, si no, no va a pasar en ningún lado. Y ya. ¿Sí? Ahora, mi posición ha sido siempre que es lo menos malo es legalizarla. No es que yo diga qué padre que nos hagamos. No, pues claro que no, pues digo, obviamente está daña la salud y todo. Pero si la lógica es la lógica prohibicionista, y si uno asume que el Estado debe ser el papá de los ciudadanos, bueno, pues entonces no solo habría que prohibir las drogas, habría que prohibir el alcohol, el café, las carnitas de puerco que causan ahí colesterol terrible, los refrescos con azúcar porque da diabetes, pues todo habría que prohibir. Algunas telenovelas que dañan a la mente, pues sí, bueno, pues, ¿y qué hacemos? Pues no se puede tampoco, yo creo que ahí, bueno, en fin, pero obviamente es una discusión que va a llevar muchos años. Y ahorita efectivamente, si algo pasa, va a pasar en la marihuana y tiene que pasar en Estados Unidos. Si no, no va a pasar nada. Ahora, me parece todo muy saludable que se discuta, porque yo creo que en una democracia las ideas deben circular libremente, pues si no, no es democracia. Y ya, si está mal, pues está mal y ya. Pero tenerle miedo a las ideas es lo peor que nos puede pasar. En una ocasión, las ideas no matan. Yo creo que hay que decirlas, discutirlas, y si no funcionan, descartarlas. Pero quedarse callado, ¿qué van a decir? Pues no, eso no es la naturaleza de ninguna sociedad plural, porque en todas hay opiniones diferentes. Y así es, entonces, así debe ser. Pues sí. Pero bueno, no sé, había otra. Una pregunta más, a ver, teníamos ahí. No, pues me mandaron como 10 aquí. Pues, sí. Buenas tardes. No, pues la primera, la que cayó aquí, pues no sé. Maestro, hay un... A ver, acá. Doctor, una pregunta. Desde nuestros países en Latinoamérica, en Centroamérica, en el sector privado, se ha visto una tendencia en los últimos 5 años con más fuerza. Y es que nosotros hacemos importantes inversiones en el tema de seguridad. El tema de seguridad es un tema básico para el clima de negocios. Y hemos visto nuestros estados incapaces de hacerle frente definitivamente a este problema con eficacia. Aunque estamos claros que el problema de la seguridad es un problema de todos. ¿Cuál es su opinión sobre esta tendencia? En muchos países nuestros
desde el sector privado, de los gremios empresariales, hemos venido sustituyendo al Estado en los temas de seguridad. ¿Cuál es su opinión sobre esta tendencia? Su experiencia, en México sé que se ha avanzado en este tema, pero no como en otros países nuestros. ¿Cómo debería ser la participación de ese sector privado, que es el eje de la economía mundial, para crear ese clima de negocio, esa seguridad que tanto necesitan nuestros países y nuestros hijos? Y no andar buscando a dónde trasladarnos cada vez que la inseguridad se vuelve más terrible en los estados. Gracias. Sí, bueno, en fin, que espero haber entendido bien su pregunta. Bueno, históricamente, al menos, esto es así como ciencia política para dummies, ¿no? Es así, lo básico de la ciencia política, es que el Estado se crea primero para una cosa, por encima de todo, que es para dar seguridad. Si usted va a los clásicos, el surgimiento del Estado es para dar seguridad. ¿Sí? El libro clásico del tema, el Leviatán de Thomas Hobbes, dice: los ciudadanos ceden su derecho a defenderse para que los proteja el Estado, el gran soberano, y no estén matando unos a otros, porque no se puede hacer ninguna actividad de progreso en este caso. Entonces, yo creo que el Estado ahí no puede renunciar, ese es lo que le da sentido a su existencia. Ahora, que evidentemente se puede apoyar en la iniciativa privada, pues sí, yo creo que en algunos estados se ha hecho, incluso algunas presiones son administradas por la iniciativa privada, etcétera, ¿no? Y hay desde luego empresas de seguridad privada que siempre están en la línea de lo legal y lo ilegal, algunas son legales, otras ya no son tanto, pero bueno. Ahora, yo sí creo que si hay alguna función, y créame que no soy estatista para nada, yo sí creo que el Estado hace muchas cosas que no debe hacer, pero si hay alguna función que sí debe hacer, porque para eso se crea, es dar seguridad, pues, si no, entonces ya, pues, ¿para qué tenemos Estado? ¿No? Esa es la realidad. Ahí no puede, y lo tiene que hacer bien, ¿sí? Hay otras funciones que puede compartirlas con la entidad privada. Ahora, estoy de acuerdo que si no hay un clima de seguridad, todo lo demás no funciona. Alguien dice, es que la seguridad, hay temas más importantes que la seguridad, como la pobreza y el desarrollo económico. Yo no sé si sean más importantes, puede ser que sí, pero la seguridad es lo más urgente, punto. Porque si no se logra eso, lo demás no se puede lograr. ¿Sí? Es como los cimientos de una casa. Es que si no, es que en la casa es muy importante que haya baño y que haya piso de mosaico. Sí, pero si no tienes cimientos no puedes tener todo lo demás, tienes que tener los cimientos firmes. Y lo que no tenemos en general América Latina, coincido que hay muchos países que tienen una situación similar a la de México, es precisamente esos cimientos sólidos. Pues claro, todas las otras actividades no caminan bien, ¿no? Y lo vemos en México, pues la inversión se va, digo, en el norte de México pues ya todos huyen, ¿no? Pues, digo, ya no quieren ni abrir. ¿Por qué? Porque llega la delincuencia organizada, los extorsiona, pues bueno, no es negocio ya poner ahí ninguna empresa, ¿no? Sí, pues claro, eso tiene que resolver. Si no se resuelve eso, todo lo demás no va a funcionar. Y no es porque yo esté estudiando este tema, ni es que sea más importante que el otro, ni es más importante que los niños coman y tengan educación. No es un problema de importancia, es un problema de qué va primero. Y lo que va primero tiene que ser la seguridad, porque insisto, si no, todo lo demás no se puede hacer. Entonces yo creo que pues ahí sí tenemos que resolver eso, si no, pues no, los países nunca van a poder progresar en los sentidos. Y bueno, ahí la entidad privada puede colaborar en algunas cosas, pero yo sí creo que el Estado en eso no puede ceder, porque es lo que le da origen al Estado. Esa es su función para la cual fue creado. Y si no puede hacer eso, pues entonces que sí desaparezca el Estado, pues ¿para qué está? Esa es la realidad. Yo espero que pueda, pero efectivamente parte de la crisis que va más allá de la seguridad es que la confianza y la legitimidad del Estado se ve minada porque no está haciendo su chamba, que es dar seguridad. Y si no hace eso, pues ya nadie cree en el Estado. Por eso empiezan manifestaciones aquí en México y en otros lados que empiezan a linchar a los delincuentes porque no confían ya en eso. Pues sí, porque el Estado, o se empiezan a armar, y pues yo me protejo yo solo. Pues es cuando se rompe el pacto Estado-Sociedad, ¿sí? Y ahí si se rompe eso, pues se acabó un Estado moderno y pasamos, quién sabe a qué otra cosa, a los feudos, o no sé, al sistema feudal. En fin, pero bueno, pues yo tengo aquí un montón de preguntas, pero pues ya no puedo contestarlas porque ya... Una más, maestro. Bueno, la que está aquí encima. Pues no sé si es la más fácil, pues la que está aquí. Sabemos que está combatiendo la delincuencia, pero en consecuencia han habido muchas muertes inocentes. Esto hace ver la realidad del país, pero ¿cómo hacer para que la gente no pierda la fe en que algún día la delincuencia va a disminuir en el país? Yo creo que es el gran reto que tiene el gobierno mexicano y para eso tiene que explicar las cosas claramente, decir cómo son, porque también generar falsas expectativas no funciona.
Yo honestamente sí no estoy de acuerdo con los que dicen que la violencia es culpa del gobierno. Bueno, sí, no, porque si no los combatiera no habría violencia. No, pues sí, si no combatiera la delincuencia no habría violencia, habría otras cosas peores. Sí, digo, si uno quiere que no haya violencia, pues sí, eso mañana lo puedo resolver. Si uno les entrega el Estado a los delincuentes y ya no hay violencia. Llegan y te extorsionan, me das 50,000 pesos al mes o te mato. Si les pagas no te matan, ¿no? Bueno, pero pues entonces ¿de qué se trata? O sea, pues ahí no podemos ceder, pero ahí el Estado los tiene que combatir. Ahora, que no lo ha hecho de la manera más eficiente, probablemente no. Muchos dicen es que la estrategia no ha sido la correcta. Yo no estoy muy seguro que haya muchas opciones. Lo que yo veo es que los instrumentos no existen. Punto. El Estado no tiene instrumentos, el Estado mexicano al menos. Porque si es que hay que poner más inteligencia, más labores, pues claro que hay inteligencia, por eso logran atrapar estos capos, ¿no? Sí. Que hay que combatir más el lado de dinero, bueno, pues se puede tratar de combatir más, pero evidentemente de todos modos van a seguir la dinero. No digo que no se pueda hacer más, pero sí es un problema de instrumentos, no es un problema de diagnóstico, no es un problema ni siquiera de voluntad, es un problema de instrumentos. No tiene con qué. Ahora sí que lo que tiene son instituciones muy débiles y como dice el dicho mexicano, con esos bueyes hay que arar. No hay otros, ¿sí? Y no funciona, bueno, pues sí. ¿Y qué haces? ¿Que es horrible? Pues sí es horrible, ¿sí? Pero pues yo no veo otra opción. La gente tiene a pensar mentalmente que siempre hay opción y solución a los problemas. Y que si un problema no se resuelve es porque no se ha diagnosticado bien. Pues yo creo que hay problemas que no se resuelven porque siempre no tienes los instrumentos para resolverlo. Digo, es como si alguien tiene un sueldo de 10,000 pesos al mes y debe 1,000,000 de pesos. No, lo que pasa es que tu estrategia ha sido correcta. Pues, el problema es más simple, no tienes dinero, se acabó, no es un problema de estrategia, pues ¿cómo lo haces? Pues si no tienes para pagar, pues ¿para dónde te mueves? No tienes para moverse, esa es la realidad. Y bueno, pues yo por eso soy un poco pesimista. Ahora, sí creo que a mediano plazo sí se puede resolver el problema si creas esos instrumentos, que son las instituciones. Pero esto, insisto, va a llevar mucho tiempo. A corto plazo, pues sí, olvídense, no. Por más que salgan ahí profetas que yo tengo la solución y es que la gente no consuma drogas. No, pues sí, pues yo también. Pues, yo tengo otra mejor, que llegue una bomba de neutrones y destruya todas las drogas en el mundo y ya no hay drogas. ¿No? Pues perfecto, ya. Pues no se puede. Pues sí, esa es la realidad. No, pues iba a disminuir en algún momento la delincuencia si se hacen bien las cosas y si se quedan en esas instituciones. Y si no, pues no. Vamos a seguirnos así toda la vida. Yo espero que en algún momento esto funcione. Ahora, insisto, a corto plazo no va a pasar, lo cual me da mucho gusto porque voy a tener tema para seguir hablando y que me inviten a muchos lados, porque si no ya tendría que... No es cierto, me da una terrible pena que esto pase en mi país, pero bueno, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Maestro, sabemos de la cantidad de preguntas. Bien. El gobierno del estado de Veracruz, a través de la Secretaría de Educación de Veracruz y la Subsecretaría de Educación Media, Superior y Superior, la Dirección de Educación Tecnológica, quieren agradecerle a usted, entregándole un reconocimiento, y para ello le invitamos al licenciado Rafael Ortiz Castañeda, subsecretario de Educación Media, Superior y Superior, sea tan amable de subir para hacer la entrega del reconocimiento a su participación en esta ponencia. Muy buenas tardes a todos y todas ustedes. En nombre del doctor Víctor Arredondo, secretario de Educación, nos congratulamos de haber escuchado esta brillante exposición del doctor Jorge Chabat. Sean todos ustedes bienvenidos a Veracruz, a esta zona conurbada de Veracruz y Boca del Río. Que tengan una buena estancia, y ahora me permito entregarle al doctor Chabat. Y el reconocimiento, no ha llegado un reconocimiento que le traíamos, doctor, pero se lo haremos llegar a Miguel Hidalgo. Muchas felicidades. Se merece un aplauso más fuerte. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor. Que tenga buena estancia, sea bienvenido, lo esperaremos en otra ocasión. Que su estancia sea placentera este día. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Jorge Chabat su ponencia, licenciado Rafael Ortiz Castañeda su participación. Vamos a invitarles a que hagamos un pequeño break
Y a los que no se han registrado les pedimos sean tan amables de pasar a las mesas de registro. Tenemos 15 minutos, en 15 minutos estaremos nuevamente en este salón. Les pedimos sean puntuales para poder dar inicio a las siguientes conferencias.